Buenos días, profesor. Voy a hacer la sustentación de la simulación número 1 de este semestre. Bueno, todo está bien, listo. Bueno, comenzaré mostrando los cuerpos rígidos que seleccioné para este mecanismo. Primero tenemos la barra, que es esta pequeñita de acá. Tenemos un convertidor que me va a convertir la potencia pues sí, o sea, va a convertir, digamos, el sentido del giro, porque en realidad, pues ambos serían rotacionales, tanto este como al que va a ir acoplado, pero va a cambiar el sentido del giro para poder transmitir esa potencia. Tenemos este piñón, esta corona, esta cremallera, la llame cremallera. Bueno, en este convertidor acabo de resaltar que eran dos cuerpos, un tornillo sin fin y un piñón, pero como van a generar el mismo movimiento, entonces decidí hacerlos como uno solo. Tenemos el eje transmisor, que sería el piñón, la barra y esta manivela de aquí. Van a tener el mismo movimiento, por lo tanto, seleccioné todo el objeto. Tenemos estas dos barras que son iguales, que la llamé gemela 1, gemela 2. Tenemos el mando, lo llamé mando porque está acoplado, tiene 4 piezas en total que van a tener el mismo movimiento. Tengo un problema con el clic derecho, no me rota y ya hice un daño. Bueno, aquí más o menos podemos mirar. Tenemos el mando, la barra de mando, tenemos este acoplador. Es que desde otra vista se ve mucho mejor. Aquí se ve muy bien. Este es un acoplador de este eje. Miren que aquí podemos ver que el eje tiene un pin y se va a acoplar aquí en esta parte. Esta es una parte, o sea, no vienen soldados, son partes diferentes, pero como están conectadas, tendría el mismo movimiento. Toda esta parte de aquí hasta el eje. Incluido pues el piñón, porque el piñón debe venir pinado, y va a tener el mismo movimiento que tenga todo esta barra y el acoplador y el eje. Son 4 en total. Listo. Ese sería entonces el mando. Tenemos también esta pieza que la llamé mezclador porque a simple vista eso parece un mezclador. Tenemos este planetario que va a rotar junto con la manivela. O sea, esta manivela va a hacer que este piñón gire, ¿cierto? Y este plato de acá va a tener el mismo movimiento ya que están conectados con este eje. O sea, en total vamos a tener 4 elementos. O sea, este eje me conectaría los 3 elementos. Este piñón grande, esta manivela y este plato que es como sí, es como un plato ahí rotatorio. Y finalmente un recipiente. ¿Y por qué lo mencioné como cuerpo rígido? Porque en el video se especifica que esto debe rotar. Entonces hay que decir al sistema que aquí hay un elemento y que hay que utilizarlo para algo. Bueno, entonces tenemos primero un acople o un anclaje. Pues estos son acoples y anclajes, ¿cierto? Pero entonces todos se utilizaron de este tipo. No fue necesario utilizar de otro, ya que pues todos tienen un solo grado de libertad, entonces no es necesario complicarlo más. Listo. Aquí especificamos 3 puntos, ya que es un movimiento absoluto. Está anclado a una base sólida, una tierra. Seleccionamos el elemento y especificamos el eje y el punto de anclaje. De igual manera se hizo con los demás. Aquí se seleccionó el elemento, que sería todo este, se especifica el punto de anclaje y el punto del eje, que corresponde a este centro.
ya que va a tener una rotación pura. También tenemos a esta cremallera que hay que especificarle su centro y su punto de anclaje. El eje transmisor pues también va a tener un movimiento rotacional. Se especifica en todo el centro el punto de anclaje y el punto del eje. Aquí se hacen las dos puntas de las barras con este elemento, se hacen esos anclajes. Este corresponde a el acople que hay entre la manivela y el piñón grande. Entonces se especifica que... Ah, no, perdón. Este es el del planetario. A ver. Es que no puedo ver bien desde acá. Ah, sí. Este me permite el movimiento, digamos, de todo este elemento. Pero no sé por qué me lo puso como mando planetario. Bueno, o sea, porque vamos a recordar, porque esto lo hice antier. Ah, ok, o sea, sí, ya recuerdo. Entonces, el elemento, o sea, lo que nos va a permitir es que haya un anclaje entre el piñón de salida o piñón del mando con el sistema, con el planetario. Entonces, el elemento de mando va a ser, digamos, el elemento seleccionado y la base, pues va a ser todos estos cuatro elementos con los que va a ir anclado este eje de aquí. Eso es lo que nos quiere decir. Este eje va a ir anclado a todo este sistema. O sea, en realidad pues a la biela, pero para software hay que decirle que esa biela está soldada aquí, ¿sí? Pero entonces sí, sería esta acople del eje con esta manivela de acá. Ahí ya tenemos un movimiento relativo. Tenemos digamos, 4 puntos seleccionados para generar ese movimiento, ese anclaje. Listo, quedaría explicada su parte. Planetario, el eje transmisor, creo que ya lo dije. Ah, no, este es este es el anclaje del eje transmisor con el mezclador. Esto se ve desde otra vista más fácilmente. No, profe, estoy llevado sin ese clic derecho. Sí, aquí más o menos hacia aquí se mira. El anclaje que está entre la manivela, ah, no, eje transmisor, he notado que aquí no hay un... O sea, aquí debería haber un pasador, profe, porque si no... O sea, ya porque le especifica el programa, pero yo veo un espacio ahí. Yo veo aquí un espacio, entonces seguramente aquí debería haber un eje. Sí, tiene que haber un anclaje de algún modo. Como yo ya le especifica el programa que esto va conectado, entonces él ya simplemente hace la copia. Pero sí hay un espacio aquí que no le encuentro sentido, la verdad. Listo, continuamos. Aquí sería entonces el anclaje de la gemela 1 con el mezclador. Gemela 2 con el mezclador. Un acople simple. Aquí tendríamos un movimiento absoluto entre todo este cuerpo del planetario, porque pues digamos es para especificar que va a haber digamos un movimiento rotacional. Y aquí finalmente tenemos el movimiento como del recipiente, o sea hay que especificarle cuál es el centro para que él sepa cuál es su eje de rotación para cuando sí, esto va a rotar. Si nosotros, por ejemplo, quitamos, bueno, lo hago después.
Y ya finalmente, bueno, todavía no es el final, pero aquí tenemos entonces los acoples que corresponden a los piñones, ¿sí? El primer acople corresponde al transmisor de potencia con el tornillo sin fin, que es el que me va a convertir ese sentido de giro. Entonces simplemente llamamos a un esclavo y a otro maestro. En este caso, el maestro va a ser la barra de potencia y el esclavo va a ser este piñón convertidor. El acople número 2, el máster o el maestro sería este convertidor y el esclavo es este de acá, todo este piñón, este planetario. Porque recordemos que se necesita que haya ese acople entre el tornillo sin fin y estos dientes de este piñón. Y finalmente tenemos uno que corresponde a, digamos, al acople entre el mando y el planetario. Aquí podemos especificar el eje del mando contra el eje del, del planetario. Listo. Lo que quería mostrarle, profe, es que, por ejemplo, bueno, ya lo sabe, pero si nosotros no tenemos un control de velocidad, el programa va a reconocer que eso es un mecanismo y cómo va a funcionar. Entonces él simula un movimiento. Lo bonito de esto es que nosotros podemos agarrar una parte, si es que la logro agarrar. Eso, yo puedo, digamos, manipular una parte del sistema. Entonces, esto se supone que es manual, ¿cierto? Entonces, si yo... Listo, ahí creo que lo agarré. Bueno, esto es lo que quería hacer. Este más o menos va a ser como el movimiento en la vida real. Uno va a mover esto y le va a dar pues como la rotación. Y lo importante es que se nos mueva este mezclador de esa manera. Es como un maluco de... Pero sí, eso es lo que podríamos hacer. Bueno, me rindo. Pero bueno, en sí el programa permite hacer ese tipo de pruebas. Mover piñón por piñón para ver si hay algún problema y así. Pero en el video se especificaba que el movimiento debía ser con una velocidad controlada. Entonces vamos a poner primero en el recipiente, porque según el video esto tiene que rotar. Entonces simplemente se pone una, pues yo lo quise poner en revoluciones por minuto a 50. Y el otro sería el mando, porque o sea, pude haberlo puesto también aquí en la barra de potencia o en el planetario o aquí en el convertidor. Pero para hacerlo más realista lo puse directamente en este mando, porque aquí es donde se va a generar la velocidad. Y si yo muevo este piñón, así si yo roto este piñón debería al final mover este mezclador, que es lo que va a pasar. También lo puse a 50 RPM, solo por el movimiento, digamos, de este piñón se va a generar todo el movimiento. Vamos a verlo desde varias vistas. Y listo, profe, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.